Hola, hola, grado noveno. Espero que se encuentren muy bien. Un cordial saludito. Bueno, espero que hayan descansado. Espero que hayan recuperado energías. Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Nosotros hablamos de los números complejos y dijimos que los números complejos es la unión de los números reales con los números imaginarios. Es una mezcla de los dos. Y dijimos que el número imaginario se representa con la letra I. Recuerden que algunos libros lo representan con la letra J también. Normalmente la I. O yo, por ejemplo, lo represento mucho con la letra I. Pero como les digo, de pronto usted puede ver algún libro donde lo expresan con la letra J. Y que el imaginario I surge de la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Por eso se coloca un eje imaginario. Entonces decíamos I cuadrado es menos uno, I al cubo es menos I elevado a la 4 es uno, I a la 5 es I a la 6 es menos uno y se repite el ciclo, ¿cierto? Porque es un ciclo circular. Entonces viene de uno a i, de i a menos uno, de menos uno a menos i, de nuevamente a uno a i, eso es círculo, ¿no? O lo puedo hacer al revés, sentido antihorario, sentido horario, ¿no? Pero se cumple lo mismo, ¿no? También dijimos que uno podía expresar los números imaginarios en forma rectangular, como en este caso, es decir, una parte real, una parte imaginaria, ¿cierto? O podía tener, o lo podía tener en forma polar, en su forma polar, ¿no? En su forma polar, entonces dijimos que dejemos que en su forma polar era, mm, aquí está, su forma rectangular tiene una parte real más o menos una parte imaginaria y en su forma polar es un número complejo con un cierto ángulo, ¿no? Y la representación gráfica la dijimos que era de la siguiente manera. La representación gráfica dijimos acá que, por ejemplo, así está escrito un número en su forma polar. El vector mide 5 unidades y tiene un ángulo de 30 grados y partiendo del eje positivo de las X sentido antihorario, ¿no? Eso sería en su forma polar. Y en su forma rectangular, pues tiene un valor en X, un valor en Y. Entonces, la parte real está en X y la parte imaginaria está en Y. Eso sería escrito en forma polar y aquí está escrito en forma rectangular. Aprendimos a pasar de rectangular a polar y de polar a rectangular y eso ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Y también recuerden que aprendimos a hacer operaciones y empezamos primero con la parte rectangular. Aprendimos a sumar dos números complejos en forma rectangular. Aprendimos a restarlos también, ¿cierto que sí? En su forma rectangular. Aprendimos a hacer multiplicaciones, como multiplicar un número complejo con otro complejo en su forma rectangular. Se hacía una ley distributiva y aquí hacíamos el ejercicio de cómo se dibujaba. También aprendimos a hacer la división. Recordemos que para la división yo les explicaba a ustedes acerca del recíproco, en este caso, o sí, de colocarle multiplicar por su recíproco. Eso se llama, se me olvidó el nombre en este momento. Sí, se multiplica se multiplica y se divide por el recíproco que tengo aquí, bien sea el del denominador o bien sea el del numerador. En este caso cogimos siempre el del denominador, ¿no? Listo. Por el conjugado, ya me acordé. Por el conjugado se llama, ¿no? Se multiplica y se divide por su conjugado. Listo. Y aprendimos a hacer operaciones. Les había dejado un tallercito donde ustedes deberían hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números complejos en su forma rectangular. Pues ahora vamos a hacer las operaciones, pero las vamos a hacer también, pero con números polares. Ese es el tema de hoy, entonces por favor van a colocar en sus cuadernos operaciones aritméticas con números complejos en su forma polar. Entonces, operaciones aritméticas, esa es la clase de hoy. ¿Mm? Operaciones aritméticas. Recuerde que cuando nos referimos a operaciones aritméticas, pues es la suma, la resta, multiplicación y la división, ¿no? Entonces, operaciones aritméticas, ese es el título, ¿sí? Con números complejos, con números complejos en su forma polar. Números complejos en su forma polar, listo. Entonces, esa es la clase de hoy, es decir, vamos a aprender a hacer suma, resta, multiplicación y división, pero con números polares porque ya vimos los rectangulares, ¿no? Entonces recuerden que un número complejo escrito en su forma polar es un número C, ¿cierto? Que tiene una magnitud y tiene cierto ángulo, ¿cierto? Con respecto a cierto ángulo.
Ahí está. Ese sería el número escrito en su forma polar. Operaciones. Empecemos por la suma y la resta. Suma y resta de números complejos en su forma polar. Mire, la regla es muy pero muy sencilla y restrictiva también. Para poder sumar o para poder restar números, ¿cierto? Que sean complejos en su forma polar, hay una regla. Y es que para poderlo sumar o para poderlo restar, porque también aplica para la resta, deben tener el mismo ángulo. Si no tienen el mismo ángulo, no se pueden sumar o no se pueden restar en su forma polar. ¿Listo? Un ejemplo acá. Digamos que tengo un número C1, ¿cierto? Que mide, por ejemplo, 10, ahora coloco 10, ¿cierto? A un ángulo, me voy a inventar un ejercicio, a un ángulo de unos 30 grados. ¿Listo? Y tengo otro número C2, por ejemplo, que mide 5 y también está a un ángulo también de 30 grados. Importante, si yo veo que cumple que el número complejo 1 tiene el mismo ángulo que el número complejo 2, como en este caso, que los dos tienen 30 grados, sí se pueden sumar o sí se pueden restar. Si no tuvieran el mismo ángulo, ni los puedo sumar ni los puedo restar, solamente para suma y resta. Como en este caso sí tienen el mismo ángulo, 30 grados, pues los puedo sumar. Entonces voy a hacer que al complejo C1 le voy a sumar el número complejo C2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Voy a escribir el número complejo C1, tiene 10 de magnitud a un ángulo de 30 grados y voy a sumarle el complejo 2, que es de 5 en de magnitud a un ángulo también de 30 grados. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Solamente se suma su parte entera, su módulo, es decir, 10 y 5 lo que se suma. Esos dos van a sumar. Pues en nuestro caso 10 más 5, pues eso nos da 15. Y el ángulo se deja exactamente igual. Se mantiene el ángulo que es de 30 grados. No se le hace nada más. Es decir que el número complejo 1 más el complejo 2 da como respuesta 15 y eso expresado a un ángulo de 30 grados. Listo, eso es todo lo que se hace para la suma de números complejos en su forma polar. Ahí estaría la respuesta. Conclusión, ¿cuáles son los requisitos para poder sumar o para poder restar números expresados en forma polar? Pues que tengan el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, los puedo sumar. Si no, entonces no se podría. Se suman sus módulos, es decir, 10 más 5 nos da 15 y dejamos el mismo ángulo que es 30 y ya quedó resuelto. Por favor, van a detener el video, van a tomar sus apuntes bien, con mucha calma. Tan pronto, entonces denle pausa. No sé, algunos de ustedes ayúdenme ahí, por favor. Le dan pausa al video y tan pronto hayan copiado todos el ejercicio, le dan nuevamente play y continuamos. Bueno, continuamos entonces. Entonces, la siguiente operación, pues es la resta, ¿no? Voy a trazar una línea por acá y vamos a aplicar ahora la resta. Pues ya dijimos, ¿no? La resta también cumple las mismas propiedades de la suma, es decir, para poder restar números complejos deben tener el mismo ángulo. Si eso sirve, perdón, si eso se cumple, sí puedo restar, de lo contrario no. Pues como en este caso voy a hacer la resta del número C1, le voy a restar el C2. ¿Cuáles? Los que tengo acá, estos mismos de aquí, C1 de igual a 10, entonces vamos a restarlos. ¿Cómo nos va a quedar entonces? C1, ¿cuánto vale C1? Vale 10 unidades a un ángulo de 30 grados. Y le voy a restar el C2, que es 5, al mismo ángulo de 30 grados en este caso. Bueno, hacemos la operación. C1 menos C2, pues 10 menos 5 nos va a dar 5. Dejamos el mismo ángulo y ya queda la respuesta. Ya, eso es todo. ¿Listo?
Bueno, ¿qué pasará si por alguna razón no me dan dos números complejos que no tengan el mismo ángulo, pero que toque hacer pero que toque hacerlos? Por ejemplo, voy a colocar aquí. Vamos a suponer que mantengo el mismo C1, que también que vale 10 y que tiene un ángulo de 30 grados. Pero me dan un complejo 2, que vale 5 de magnitud y el ángulo es de 20 grados. Fíjese que en este caso ya no se puede hacer ni sumar ni restar en su forma polar porque los ángulos no son iguales. Uno es 30 grados y el otro es 20 grados, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo resuelvo yo eso si es obligatorio hacerlo? Pues sencillo, lo que habría que hacer en este caso es transformar la forma polar a la rectangular y ya teniendo una forma rectangular, pues ahí sí los puedo sumar o restar dependiendo lo que me pidan. Entonces, como en este caso no los puedo sumar ni los puedo restar en su forma polar, ¿cierto? No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no tienen el mismo ángulo. Pero no se puede en polar, ¿no? En su forma polar no se puede. Pero sí se puede sumar si yo el C1 lo convierto a forma rectangular, que eso ya lo vimos, ¿no? Ya lo convierto en forma rectangular. Hago lo mismo con C2, lo expreso en su forma rectangular. ¿Mm? Ahí sí lo sumo, ahí sí puedo hacer C1 más C2 en forma rectangular. Por supuesto la respuesta me da en forma rectangular, pero si lo que me están pidiendo la respuesta es en polar, pues después de tener rectangular lo paso nuevamente a polar y doy la respuesta. Eso ya, digamos que aquí ya se hizo, ¿no? Ustedes ya saben cómo pasar de rectangular a polar o de polar a rectangular, ¿no? Les recuerdo cómo lo hacíamos rápidamente. Acá para pasar de polar a rectangular, miren, aquí polar a rectangular, aquí tenemos un ejercicio incluso hecho. Nos daban incluso aquí hay un número 5, el ángulo de 30. ¿Cómo lo hacíamos entonces? Pues lo que hacíamos era h coseno del ángulo y para x, ¿no? Y para y, h seno del ángulo. Eso lo vimos nosotros ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente, ¿sí? Recuerden, h es x, x se hace con coseno y y con seno, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí, recuerden que x es la hipotenusa, ¿cierto que sí? Por coseno del ángulo, mientras que y es la misma hipotenusa, pero por el seno del ángulo, ¿no? Sí, aquí lo tenemos, les recuerdo nuevamente, mira acá. Aquí, x se hace con coseno y y se hace con seno. Acá. Entonces ya simplemente, ¿quién es h? Pues h es la hipotenusa, ¿no? ¿Y quién es el ángulo? Pues nos lo están dando ahí. Entonces vamos a pasar el número complejo 1 en su forma rectangular. ¿Listo? ¿Cómo nos va a quedar? Entonces yo voy a decir acá que va a quedar. Entonces la parte real, que es x, pues es h para C1. Ah, no, voy a escribirlo aquí nuevamente. Voy a escribirlo aquí nuevamente para que nos quede fácil. Entonces C1. ¿C1 cuánto vale? Vale 10 a un ángulo de 30 grados. Eso es lo que vale C1. Entonces voy a calcular la X y también voy a calcular la Y. La X es la hipotenusa, pero ¿quién es la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa es lo que mide el ángulo, es lo que mide el vector, o sea, 10. Entonces vamos a hacerlo por aquí. 10. ¿Qué más dice que se hace? Se hace coseno. Coseno del ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? Pues el ángulo es 30 grados. Miren, este es el ángulo, 30 grados. Coseno de 30 grados. Listo. 10 coseno de 30. Entonces lo hacemos aquí en la calculadora rápidamente. Acá. Ah, así. Vamos a cerrar acá. 10 coseno de 30 grados. Cerramos paréntesis igual a. Nos da 8.66. Hágalo ustedes en sus calculadoras también ahorita. Eso da 8.66, ¿no? Eso es x. O sea que ya sabemos que el valor de la x es
el valor de la x es igual a 8.66. Ya lo tenemos el valor de la x. Y lo mismo vamos a hacer con y. Entonces vamos a calcular y, lo voy a trazar por aquí. Y me va a decir que la y se calcula, ¿cierto? Recuerden que el y se calcula aquí, dice h seno del ángulo. ¿Y h cuánto vale? Pues también vale 10. Pero esta es por el seno del mismo ángulo, que es de 30 grados. 10 seno de 30. Entonces vamos a verlo aquí en la calculadora. Digo 10 seno de 30 grados. Se nos va a dar 5. 5. ¿Por qué sé que da 5? Porque el seno de 30 siempre es un medio. Y un medio por 10, o 10 dividido entre 2, es 5. Ya está. Entonces aquí y va a ser igual a 5. Listo. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría el número C1. El complejo C1 tiene de parte real 8.66 más una parte imaginaria de 5. Y ya tengo entonces C1. Mire que estamos repasando de una vez lo que vimos, ¿no? Estamos repasando de pasito de una vez. ¿Listo? Voy a hacer ahora C2. Voy a hacer una otra hojita. Otra hojita. Vamos a hacer C2. Entonces, C2. ¿Cuánto vale C2? C2 es 5 a un ángulo de 30. Perdón, 5 a un ángulo de 20, ¿no? 5 a un ángulo de 20. Pero me toca expresarlo en su forma rectangular. Bueno, entonces vamos a hacerlo más rápido. Entonces nos va a quedar x. X es h, o sea 5, por el coseno del ángulo, que en este caso es 20 grados. Listo. Entonces eso lo hago en la calculadora. 5 coseno de 20. Entonces lo hago por acá. Digo 5 coseno de 20 grados, cierro el paréntesis, igual a. Eso nos da 4.69. Entonces, x vale 4.69. Ya tengo el valor de x para C2. Y ahora vamos a hacer y. Y es lo mismo, pero en vez de coseno es seno, ¿no? 5 seno de 20 grados. Listo. Entonces aquí nos va a dar 5 seno de 20 grados. Cierro acá el paréntesis acá. Coloquen primero atención y después van a copiar, ¿de acuerdo? 1.71. Igual tienen el video para que lo puedan ver las veces que quieran. 1.71. Ya tengo y. O sea que ¿cuánto sería el número complejo 2 escrito en su forma rectangular? Pues es 4.69 de parte real más una parte imaginaria de 1.71. Hagamos la conclusión entonces aquí. Hace la conclusión por acá. Decimos, el número complejo C1, que originalmente es de 10 a un ángulo de 30 grados, ese mismo número C1 expresado en su forma rectangular nos dio 8.66 y 5. Dio 8.66, ¿cierto? Más un imaginario de 5 y 5. Y el número complejo C2, que originalmente es de 5 magnitud a un ángulo de 20 grados, acá, pues escrito en su forma rectangular, es igual a 4.69, lo que acabamos de calcular, más un imaginario de 1.71. ¿Listo? Ya. Entonces ahora sí puedo hacer la suma. Ahora sí puedo hacer C1 más C2, ¿no? Según aprendimos. Entonces, ¿cómo se hace C1 más C2? Pues voy a colocar C1. Y C1 es 8.66 de su parte real, más un imaginario 5, parte imaginaria. Y le voy a sumar entonces ahora los 4.69 del complejo C2, más el imaginario de 1.71. ¿Qué hacíamos? Trazábamos una rayita acá, ¿cierto? Trazamos esa rayita y hacemos la operación, ¿no? En este caso nos daría 6 más 9 nos da 15, va 1 por aquí encima, 6 más 6 me da 12, más 1 me da 13 por acá, coma, va 1, 8 y 4, 12 más 1, 13. Entonces 13.35 de parte real, más, hacemos lo mismo la parte imaginaria de 6.71. Listo, ya nos quedó. Eso es C1 más C2. Pero la pregunta me la hicieron en polar y la respuesta la tengo en rectangular. Pues no pasa nada. Voy a hacer C1 más C2, lo voy a pasar de su forma rectangular a su forma polar.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Recordémoslo acá. Vamos a por recordarlo por aquí, que aquí lo tenemos, ¿no? Acá, mírenlo, aquí está. Vamos a pasar de su forma rectangular a su forma polar. Y para eso nos calculábamos z con x y y al cuadrado y la tangente a la menos uno. ¿Listo? De y sobre x. Hagámoslo entonces aquí. Acá. Entonces voy a pasar este C1 más C2 que está en su forma polar a su forma rectangular. ¿Cuánto vale X? Pues X vale, vale 13.35. ¿Cuánto vale Y? Pues Y vale 6.71. Ya. Entonces empiezo a hacer. Empiezo a calcular. Entonces, ¿cuánto valdrá la Z en su forma, para su forma polar? Z, recuerden que es X al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Eso ya lo hemos visto. Y usted ya hizo un taller y todo. Z va a ser, entonces lo coloco un paréntesis acá y otro para aquí. Uno para X, 13.35. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Más Y, pero es que Y vale 6.71 y eso hay que elevarlo al cuadrado y vuelvo y cierro el paréntesis. Y eso lo coloco en una calculadora. Entonces 13.35 por acá, raíz cuadrada, dos paréntesis, 13.35, cierro al cuadrado. Lo hago un poco más rápido porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya tengo la parte real y la parte imaginaria nos dio 6.71. Entonces digo acá 6.71, cierro al cuadrado y vuelvo y cierro, ¿no? Igual, eso nos da 14.94. Entonces quiere decir que esto va a quedar, voy a colocarlo acá, nos va a quedar que z es igual es a 14.94. Ya tengo z, ¿no? Y ahora me falta el ángulo. ¿Cómo se más calculamos el ángulo? Se calculaba como tangente a la menos uno, recuérdenlo, de y sobre x. Entonces el ángulo, ¿cómo nos daría? Nos daría tangente a la menos uno. Lo estoy haciendo un poquito más rápido porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Y, pero es que y vale 6.71 sobre x, pero x vale 13.35. Y eso ya luego es en la calculadora, ¿no? Entonces lo voy a hacer por acá. Y digo, shift tangente, shift tangente, ya me quedó la menos uno, de 6.71, que es la primera, dividido 13.35. Entonces coloco por acá el 13.35, cierro el paréntesis y eso me daría un ángulo de 26.68 grados. Entonces el ángulo es igual a 26. Se me olvidó, 68 grados. ¿Listo? Entonces miren acá. Entonces ya nos quedó, ¿cómo quedaría el complejo? Entonces nos daría que C1 más C2 es igual a 14.94, este sería el valor de Z, y todo eso a un ángulo de 26.68 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces concluyamos. Cuando me pusieron a hacer, dijimos acá, para poder sumar o para poder restar números complejos en su forma polar, las reglas que deben tener el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, bien sea para sumarlos o bien sea para restarlos, simplemente se pueden sumar. Pero si no tienen el mismo ángulo, no los puedo sumar. En polar no. Entonces, como en este caso tenían el mismo ángulo, pues simplemente sumábamos su parte entera. 10 más 5 me da 15 y dejo el mismo ángulo, 30. Lo mismo para restar. 10 menos 5 me da 5 y dejo el mismo ángulo. Pero que si no tiene el mismo ángulo, no los puedo sumar en polar, como acá. Ni sumar ni restar, ¿no? Como aquí, este por ejemplo, este tiene un ángulo de 30, este está en un ángulo de 20, entonces no se puede empolar. Pero sí se puede hacer pasando este C1 a rectangular y este C2 a rectangular, lo sumo en rectangular, como lo hice acá, los convertí, lo sumé en rectangular y nos dio este valor. Pero está en rectangular y la respuesta se requiere en polar. Entonces, esta respuesta que nos dio en rectangular la paso a polar, como ya hemos hecho todas estas semanas de clase. Y finalmente la respuesta es que los números complejos C1 más C2 da 14.95 a un ángulo de 26.68. Esa sería la respuesta. Sí, lo puedo graficar, recuerden que ya lo hemos visto. No lo voy a graficar acá porque el video queda muy largo, pero ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Entonces, por favor, ahora sí, pausen el video, toman todos sus apuntes,
Y tan pronto hayan tomado los apuntes, nuevamente por favor alguien por ahí que me le dé play al video y continuamos. Bueno, continuamos entonces ahora con la otra operación. Ya vimos suma, ya vimos resta, ahora vamos a ver multiplicación. Es bien sencillo la multiplicación en polar, muy sencillo. Es más, entonces ahorita sacamos conclusiones. La multiplicación en su forma polar es muy fácil, es supremamente fácil en polar. Por ejemplo, vamos a tener acá lo mismo. Bueno, vamos a seguir manejando los mismos números que tenía aquí. El número C1 que vale 10 a un ángulo de 30 grados y un número C2 que valga 5, pero a un ángulo de 20 grados. Entonces aquí tengo dos números complejos escritos en su forma polar. Y me dicen que haga que a C1 lo multiplique por C2, es decir, multiplique estos dos. En otras palabras, lo que me está diciendo es que tome 10 a un ángulo de 30 grados y que lo multiplique por 5 a un ángulo de 20 grados. Eso es lo que me están diciendo que haga. Recuerden solamente colocar atención, después pausan el video y toman sus apuntes. ¿Listo? Muy concentrado en lo que estamos haciendo. Esto es muy fácil porque lo único que tiene que hacer usted es multiplicar los módulos, es decir, 10 y 5, no más. O sea que C1 por C2 se multiplica 10 por 5, pues me va a dar 50. ¿Y qué hago con los ángulos? Los ángulos se suman. En multiplicación, los ángulos se suman, es decir, a 30 grados le sumo 20 grados. Es decir, que la multiplicación de C1 por C2 nos va a dar 10 por 10, 50, a un ángulo de también de 50 grados. Bueno, consiguió en este caso que son 50 también, ¿no? Ya, eso es todo, mire. Mira la multiplicación como es de fácil. Ya podemos ir sacando conclusiones. Es más fácil multiplicar en polar que en rectangular. Sí, porque en rectangular recuerden que nos tocaba hacer ley distributiva, sumar al final, o sea, tocaba hacer un proceso largo, ¿no? En cambio en polar, mire lo fácil que es. Multiplica usted solamente multiplica la parte entera, que en este caso es 10 y 5, y 10 por 5 me da 50, y los ángulos se suman. 30 más 20 me da 50. Ya listo, ya quedó. Entonces, en conclusión, hay veces que me dan una multiplicación en polar es más fácil que hacerlo en rectangular. A veces, por ejemplo, lo que yo acostumbro a hacer cuando las operaciones son más largas, pues fácil, yo los paso, y si está rectangular, los paso a polar, los multiplico y devuelvo la respuesta rectangular. Ya, eso es todo. Esa es la multiplicación. No es más, eso es todo. Entonces, por favor, van a darle pausa al video y tan pronto hayan copiado todo, bueno, me le dan play, por favor, para terminar. Bueno, finalmente la división en forma polar. La división en su forma polar. Entonces, voy a hacer la misma división de los dos números. Entonces me dicen, haga C1, divídalo entre C2. Se puede escribir así, o también se puede escribir que C1 dividido entre C2. Cualquiera de las dos, ¿no? Utilicemos esta última. Entonces, C1. El C1 vale 10 y el ángulo es de 30 grados. Listo. Y esto dividido entre C2, que en este caso es 5, y el ángulo es de 20 grados. Es muy fácil dividir en polar también, porque simplemente lo que uno hace para dividir en polar es dividir estos dos. 10 y 5 los divide. 10 dividido entre 5 me va a dar 2. Ya quedó los 2. Y el ángulo se resta. Conclusión, mire, cuando es multiplicación sumamos los ángulos. 30 más 20 me da 50. Pero cuando es división los resto, ¿cierto? Al ángulo de arriba, que en este caso es 30 grados, le resto el ángulo del de abajo, que en este caso son 20 grados. Es decir, que el número C1 dividido entre el número C2, pues simplemente es 2 a un ángulo de 30 menos 20, que me va a dar 10 grados. Ya la respuesta, eso es todo. Esa es la respuesta, ya quedó hecha la división. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué puedo concluir hoy? Que es más fácil multiplicar y dividir en polar que en rectangular. Pero, si no tengo los ángulos correctos, iguales, ¿cierto que sí? Es muy fácil si tengo los mismos ángulos. Pero si no los ángulos no son iguales, como en este caso, lo puedo pasar a rectangular, sumar y devolver la respuesta polar.
O sea que es más fácil sumar en rectangular que en polar. Pero es más fácil multiplicar en polar que en rectangular. Y lo mismo que la división. Entonces, eso es un buen truquito. Si tengo una división muy larga, una multiplicación muy larga, pues lo paso a polar y lo hago en polar y devuelvo la respuesta rectangular. O lo mismo, si tengo sumas y restas con diferentes ángulos, pues en polar no se puede hacer. Me toca pasar la rectangular, hago la suma y la resta y lo devuelvo a polar. Espero que les haya quedado muy claro. Tomen sus apuntes, por favor le dan pausa al video y toman los apuntes de multiplicación y de división en polar. Y tan pronto hayan terminado los apuntes, nuevamente le dan play al video y continuamos. Listo, entonces ustedes van a hacer tareita, van a hacer ejercicio en clase, van a empezar a hacerlo desde ya. Ejercicios en clase porque eso se aprende es con práctica, ¿no? Entonces, primer ejercicio le voy a dar, voy a colocar acá primero unos valores de polar y de rectangular, de varios. Entonces, por ejemplo, tengo el número C1 y C1 se me ocurre que va a ser de 8 a un ángulo de 60 grados. Se me ocurre tener un número complejo C2 y que valga 3 a un ángulo de 40 grados. Y tenemos un C3, por ejemplo, que valga 9 a un ángulo de 60 grados. Un C4 que valga 7 y que tenga un ángulo de unos 40 grados. Y me piden que haga lo siguiente entonces. Primero, me dicen haga C1, ¿cierto que sí? Más C3. Segundo ejercicio, van a hacer C2 y le van a restar, no, al contrario, a C4 le van a restar C2. ¿Listo? Tercero, a C1 le van a sumar C3. Cuarto ejercicio, a C2 le van a sumar C4. ¿Listo? Ah, no, porque está repetido, perdón. A C1, pero lo corrijo acá. Sí. A C1 le van a sumar C2, ¿sí? A C1 le suman C2 y a C3 le van a sumar C4. Listo, quinto ejercicio. Van a multiplicar C1 por C1 por C2. Sexto ejercicio. Van a multiplicar C3 por C4. Séptimo ejercicio. Van a dividir, ¿cierto? Van a dividir a C1, lo van a dividir entre C2. Octavo ejercicio, a C3 lo van a dividir entre C4. ¿Listo? Entonces, 8 ejercicios para que resuelvan, por favor, de una vez en clase. Y recuerden que tenemos ya a empezar a hacer el ciclo de evaluaciones y todo eso. Aquí tienen los videos para que por favor ustedes continúen con ellos, ¿no? Por favor le dan, si quieren devolver el video para revisarlo, pues ya es decisión de ustedes de acuerdo a lo que hayan comprendido. Eh, Sofi, por favor, escríbeme al Classroom el resumen de lo que han visto, cómo lo han visto, si han tenido dudas, para yo saberlo. ¿Listo? Porfa, te agradezco muchísimo. Bueno, entonces bendiciones. Espero que esto les haya quedado muy claro. Se cuidan mucho, que estén muy bien. No se les olvide terminar el tallercito aquí en clase, por favor. Listo. Entonces vamos a detener el video para acá.